Bienvenidos a todos de San Lucas en Vancouver, Washington. Hoy es el tercer domingo de la Pascua. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy. Pueden seguir el boletín en nuestro sitio de web www.stlukewa.church. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesucristo, tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz para estrechar a todos los seres humanos en tu abrazo salvador. Revístenos con tu espíritu de tal manera que, extendiendo nuestras manos en amor, llevemos a quienes no te conocen y reconocerte y amarte. Por el honor de tu nombre. Amén. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya.
Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo a la gente: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiésemos sanado a este hombre y lo hubiésemos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedirle la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas en este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de ese modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me libraste. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Mortales, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepan, pues, que el Señor ha escogido a los fieles para sí. El Señor oirá cuando yo o Él clamaré. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en su cama y callen. Ofrezcan sacrificios rectos y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y enseguida dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Lectura de la primera carta de San Juan. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecador es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que las anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. El Evangelio del Señor. Entonces Dios dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me grita desde el suelo. Génesis capítulo 4. Amén. Buenas tardes y feliz Pascua a todos. La Iglesia designa 50 días para que celebremos la Pascua y solo estamos en el día 15. Así que feliz Pascua. La lección del Evangelio de hoy es una de varias historias de las Escrituras cuando Jesús se aparece a los discípulos después de que resucitó de los muertos. La historia de San Lucas de hoy siempre es memorable para mí porque tiene ese detalle muy específico sobre Jesús comiendo pescado asado. Algunas historias describen a Jesús de estas formas muy físicas y reconocibles después de la resurrección, mientras que otras historias son más misteriosas. Para atravesar todas las diferentes historias de la resurrección es la fuerza de la experiencia de los discípulos. De alguna manera, de diferentes maneras, las personas que habían seguido a Jesús en su vida terrenal lo experimentaron nuevamente después de su muerte. Y estas experiencias fueron extremadamente poderosas, tan poderosas que las historias se contaron generación tras generación. Sé que las pocas veces en mi propia vida que he sentido la presencia de un ser querido después de su muerte, han sido experiencias extremadamente poderosas y de otro mundo para mí. Experiencias que permanecerán conmigo toda mi vida.
Y las historias de la resurrección de Jesús indican que la experiencia de los discípulos de Jesús después de su muerte fue 1000 veces más fuerte que esto. He estado pensando mucho en la resurrección de esta semana. Me he estado preguntando qué significa la resurrección en una semana rodeada de tanta muerte. La tragedia horrible del viernes en Indianápolis, por supuesto, es la más grande. Pero antes de Indianápolis, cada día de la semana previo a esa tragedia estuvo marcado por una historia nueva y traumática propia. El domingo pasado leí sobre el abuso del soldado Caron Nazario en Virginia en un hombre que no hizo nada malo más que ser negro, latino y conducir un automóvil nuevo. El lunes, Daunte Wright fue asesinado en Minnesota cuando volvió a meterse en su automóvil con miedo después de que lo detuvieran porque tenía un ambientador colgando de su espejo retrovisor. El martes fue el juicio en curso por el asesinato de George Floyd. El miércoles me enteré de la decisión de que la policía no hizo nada malo cuando le dispararon a Jacob Blake 7 veces en la espalda el año pasado y lo dejaron paralizado. Y el jueves se difundieron imágenes de video del asesinato el mes pasado de Adam Toledo, de 13 años, en Chicago, un niño que se enfrentó a un oficial de policía con las manos en alto y un arma que alguien le había dado, no apuntando, sino colgando de su mano. Esta semana ha sido difícil para mí, ha sido difícil para otros padres de niños negros y niños latinos, y hombres y mujeres negros y latinos, y ha sido difícil para muchas personas en todo este país. La mayoría de las personas blancas y anglas que conozco o he conocido no necesariamente comprenden el uso del término racismo para describir cualquiera de estas historias individualmente. ¿Por qué aprendimos que el racismo significa el Ku Klux Klan? Sin embargo, soy una socióloga, además de una sacerdote, y les diré que el racismo, como muchos otros sistemas de opresión, es mucho más que unos pocos individuos con puntos de vista extremistas. El racismo es cuando una sociedad se basa en la raza de formas que no son equitativas. Dicho de otra manera, en este país y en muchos otros países, recursos escolares, resultados educativos, oportunidades laborales, ascenso laboral, propiedad de la vivienda, atención médica y resultados de salud, representación política,
estándares de vestimenta bien y de belleza, contaminación ambiental, justicia penal y muchas otras cosas pueden medirse de manera que muestren peores resultados para los negros como grupo que para los blancos como grupo. Los recursos y los resultados son peores para los nativos americanos como un grupo que para los blancos como grupo. Son peores para los latinos como grupo y para los asiáticos como grupos que para los blancos y los anglicanos como grupo. Todos estos recursos y resultados diferentes que son tan consistentemente diferentes e inequitativos a lo largo de líneas raciales étnicas. Representan un sistema que está organizado a lo largo de líneas raciales. Ese sistema de raza, etnia, donde un grupo siempre tiene ventajas que otros grupos no tienen, se llama racismo sistémico. Sistémico porque es un sistema. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Cristo resucitado? Para mí, tiene todo que ver con Cristo resucitado. Jesús predicó y trabajó contra los sistemas de dominación en el antiguo Israel que son similares al racismo sistémico actual. Trabajó en contra de las normas de su sociedad que convirtieron al pueblo judío en ciudadanos de segunda clase bajo los ocupantes romanos, que convirtió al pueblo samariano en judíos de segunda clase en comparación con los de Judea, que convirtió a las mujeres en ciudadanas de segunda clase en comparación con los hombres. Llamó a sus propios líderes comunitarios para participar en estos sistemas, por incluir a algunas personas y excluir a otras, y por no predicar y mostrar la justicia y la misericordia de Dios. Jesús presionó contra este sistema con tanta fuerza que las personas que estaban a cargo temían ser derrocadas. Y a pesar de que Jesús presionó por la inclusión y no por una revuelta, a pesar de que Jesús defendió el valor de cada ser humano, incluso aquellos que habían sido injustos, los líderes de su época se sintieron amenazados y lo mataron. Y durante un par de días, esos sistemas de opresión parecieron haber ganado. Y algunas veces, como esta semana, se ha sentido como esos pocos días. Lo que significa la resurrección es que esos sistemas de opresión no ganaron. En la resurrección Dios dijo no, y dijo no tan enfáticamente que las personas que rodeaban a Jesús no pudieron evitar darse cuenta de que Jesús, a quien habían visto morir, de alguna manera estaba de regreso entre ellos. Comió pescado asado.
partió el pan con ellos, respiró paz en sus corazones. Y Jesús les aseguró que todo lo que habían creído sobre Él y sobre Dios era verdad. Dios no quería estos sistemas de opresión. No fueron hechos por Dios. Y Dios era, de hecho, más grande y mejor que cualquier cosa que sus sistemas de opresión pudieran repartir, incluso la muerte. Esa experiencia apoyó y sostuvo a un grupo de personas completamente devastado y, de hecho, elevó su ánimo tanto que continuaron el trabajo que Jesús había estado haciendo. Lo que no hizo la resurrección fue desmantelar los sistemas de opresión. Más bien, la resurrección fortaleció tanto a los discípulos que tuvieron que continuar con lo que Jesús había estado haciendo para desmantelar esos sistemas. Los discípulos continuaron la enseñanza, la predicación y la curación de Jesús. Continuaron incluyendo personas que habían sido excluidas. Continuaron pidiendo a los líderes que hicieran cambios. Y continuaron como Jesús les había mostrado, usando con un conjunto de reglas diferentes a las reglas de su sociedad opresiva. Reglas de justicia, de misericordia y de compasión. Este es el trabajo que tenemos ante nosotros hoy. Es el trabajo de aprender y enseñar sobre el sistema de racismo en el que vivimos. Es el trabajo de llamar a nuestros líderes para que hagan cambios. Es obra de justicia, misericordia y compasión. Ayer leí una entrevista con un profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown Universidad, un hombre llamado Paul Butler. El profesor Butler dice que cuando está enseñando a sus estudiantes de derecho, trae a un oficial de policía para hablar con su clase sobre lo que es ser policía en Washington, D.C. Para demostrar cuánto poder tiene el oficial, dice Butler, el oficial juega un juego con los estudiantes en el que los invita a dar un paseo, sentarse en el asiento trasero de su automóvil por una noche. El juego se llama Elige ese coche. Elige ese coche. Él les dice a los estudiantes que escojan cualquier auto que quieran en la calle y lo detendré, dice Butler. Es un buen policía. Espera hasta encontrar una razón legal, pero dice que puede seguir a cualquier automóvil durante 4 o 5 minutos y encontrará una razón. Hay tantas infracciones de tránsito que cada vez que conduce cometa una. Y eso le da a la policía una cantidad extraordinaria de poder discrecional. Y sabemos, dice Butler, que usan este poder de manera selectiva, desproporcionadamente contra las personas negras y morenas. Ahora, déjeme ser claro. Este no es
un problema exclusivo del sistema de justicia penal. Este es el mismo filtro, a veces intencional, a menudo no intencional, que tienen los maestros, los trabajadores de salud, los banqueros, que yo tengo, que todos tenemos porque vivimos en este sistema de racismo. Es el mismo filtro a través del cual se hacen nuestras leyes, sobre el que se construye el poder corporativo, etc. Pero no es el final de la historia. Ese es el don de la resurrección. El racismo no es el final de la historia. Esta semana en Brooklyn Center, Minnesota, donde Dante Wright fue asesinado, la superintendente de la escuela abandonó las cosas como de costumbre, como si algo se hubiera sido típico en las escuelas este año, y ordenó a los maestros y al personal de su distrito que dejaran lo que estaban haciendo y cambiaran todo. Movilizaron un equipo y comenzaron a llamar a estudiantes y familias para ver qué necesitaban. Muchos vivían cerca de donde había muerto Dante Wright, o donde multitudes de manifestantes y agentes de la ley estaban chocando en nubes de gas lacrimógeno justo afuera de sus ventanas. Dejaron en enseñar matemáticas, ciencias e inglés y, en cambio, dieron a los estudiantes espacio para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Cancelaron las clases en persona para que los estudiantes y las familias no tuvieran que preocuparse por llegar a la escuela de manera segura con los manifestantes y los tanques de la Guardia Nacional en sus calles. Comenzaron a obtener donaciones de alimentos, pañales y artículos para el hogar mientras las tiendas cerraban sus negocios. Hablaron con padres de niños pequeños aterrorizados por el gas lacrimógeno y ayudaron a los jóvenes de secundaria a protestar en el campus de su escuela. Hicieron todo lo que pudieron para ayudar. La subdirectora de la escuela secundaria, Courtney Bell Duncan, lo expresó de esta manera. Lo que está sucediendo aquí no es normativo para un distrito escolar. Vamos todo el camino. Estamos haciendo lo que sea necesario. Cualquier cosa que se interponga en el camino, la estamos moviendo. Cualquier cosa que sea una amenaza para servir a la mayor cantidad de personas posible y hacer el mayor bien, no la tendremos. Necesitas estar sirviendo. Tienes que estar del lado correcto de la justicia. Pero ella sabe que si el resto del país no va todo el camino también, no se hará justicia. Somos un pueblo de la resurrección. Somos un pueblo que proviene del poder de la historia, de que Dios dijo no. Somos un pueblo que viene de un Dios que es más grande y mejor que cualquier cosa que este sistema de racismo pueda repartir. Somos un pueblo que continuamos la obra de Jesús, obra de predicación,
enseñanza y sanación, de incluir a los excluidos, de llamar a nuestros líderes a realizar cambios. Somos un pueblo que conoce la devastación del Viernes Santo, pero que vivimos en la gloria de la Pascua. Entonces, lo que significan para mí la cruz y la resurrección hoy, después de esta semana, es esto. Jesús murió cuando murió George Floyd, y cuando murió Dorothy Wright, y cuando murió Adam Toledo. Jesús murió cuando murió la gente de Indianápolis, y de Atlanta, y de Boulder. Jesús muere con nosotros en nuestra devastación y miedo. María se sienta con sus padres y sus madres. Y Jesús vive de nuevo. Vive junto a George Floyd, que vuelve a respirar en el cielo, sino aquí en la tierra. Vive junto a Daunte Wright, quien en el cielo ya no tiene que sumergirse en el miedo. Vivo junto a Adam Toledo, de 13 años, que vive, corre y juega en el patio de recreo del cielo. Jesús vive hoy con Carol Nazario mientras se recupera del abuso que recibió. Jesús vive con Jacob Blake en su silla de ruedas. Vive y junto a los agentes de policía y los trabajadores de la salud y los maestros y los estudiantes y la gente de Indianápolis y contigo y conmigo. No importa cuánto dolor suframos en esta vida, y puede ser mucho, el mundo de Dios no está limitado por este mundo. Eso es lo que significa la resurrección. El mundo de Dios es un mundo de amor, justicia y compasión. Por eso, doy gracias a Dios por poder celebrar la Pascua y la resurrección hoy, para recordarme que Jesús todavía está aquí y nos está llamando a continuar su trabajo de convertir la raza humana en la familia humana y construir un nuevo mundo de vida y libertad para todos. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Aleluya. Credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los fieles. Con todo el corazón y con toda la mente oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro obispo y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por un clima apacible y por la abundancia de los frutos de la tierra, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado y por la sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que viajan por tierra, mar o aire o el espacio, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos, inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente para Marilyn, Susan, Don, Bob, Ann, Chuck, Ann, Tom, Dennis, Blanca, Ray, Nancy, Alexis, Jen, Toby, Eunice, Alan, Edith, Pat, profesor y estudiantes, Jorge, Richard, Beth, José, Peggy, Guillermo, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Defiéndenos, líbranos en tu compasión, protégenos, oh Señor, por medio de tu gracia. Señor, ten piedad. En la comunión de San Lucas y de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. A ti, Señor, nuestro Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y concédenos la paz y la unidad de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas, ahora y por siempre. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Buenas tardes, comunidad Pueblo de San Lucas. Vamos a leer los anuncios, pero antes de leer los anuncios, quiero informarles que la madre Amy, que está acá, va a tomar un tiempo libre. Ha estado con nosotros ya bastantes años ya, y en lo personal quiero agradecerle por su presencia en nuestra comunidad. A mí me ha tocado mucho porque, así como ella habló un poco de la discriminación racial, existe también la discriminación de género, y a mí me hace muy feliz que ella pueda hacer esta misa, este servicio. Me enorgullece enormemente y es un ejemplo para muchas mujeres, así que de corazón a Madre Amy le estoy muy agradecido que esté con nosotros. Espero que tome el tiempo, ¿verdad?, libre para digamos, disfrutarlo lo mejor que pueda, y bueno, siempre con la esperanza de que regrese aquí con nosotros para verle otra vez, Madre Amy. De verdad le aprecio muchísimo. Los dos tenemos la vacuna, así que no hay problema, estamos vacunados, ¿verdad? Entonces, pues a toda nuestra comunidad hispana, ojalá que tengan oportunidad de escribir algo, decirle algo a la Madre Amy, porque como dije, estoy muy feliz y orgulloso de que ella pueda servir con nuestra comunidad. Gracias, Madre Amy. Regresamos a los anuncios.
observancia del Día de la Tierra. Hemos estado hablando de este día, ¿verdad? Y vamos a tener un servicio especial en persona, en oración matutina diaria a las 8 de la mañana para observar este día que es bastante importante. Se requiere una reservación con anticipación. Por lo tanto, si alguien quiere participar, por favor llame a la oficina el viernes anterior a este día, que va a ser el próximo domingo, ¿verdad?, a las 12 p.m. Entonces, en la cosmogonía de los pueblos de América del Norte y del Sur, la isla Tortuga es la región geográfica que cubre Canadá, Estados Unidos, América Central y América del Sur. Interesante esto, o sea, incluye todo el continente americano. Y únase en línea el día 25 de abril, ¿verdad?, para adorar a Jesús con los episcopales de toda la diócesis de Olimpia, dirigidos por nuestros círculos de color y enfocados en los idiomas, culturas y experiencias de los primeros pueblos de la isla Tortuga, en un enfoque específico en las comunidades, desde la provincia 8. Este servicio en línea reemplazará el servicio de las 10 de la mañana y de la 1 de la tarde. ¿Okay? Entonces va a ser un servicio especial el día 25 de abril. Esta es una oportunidad para la adoración, el aprendizaje, la conexión y la conversación en todas las diócesis, así como una oportunidad para darle a nuestro clero que trabaja un domingo libre de la predicación y la presidencia. Un servicio incluirá un seminario web en el ayuntamiento después de la adoración con el obispo Rickel y miembros del Círculo de Color para procesar la experiencia de diócesis, con especial atención en las experiencias de los indo-hispánicos, aquí entramos nosotros, ¿verdad?, de los pueblos indígenas y un enfoque específico en las comunidades dentro de la provincia 8. Todos son bienvenidos y se alienta a las congregaciones a asistir juntas de cualquier manera que puedan, ver fiestas en línea o cualquier medio que sea seguro, responsable, dando al estado de la pandemia en este momento. Bueno, estamos en pandemia, así que todo va a estar en línea. Por favor, conéctense. Va a haber un preludio musical de la iglesia, de todas las diócesis. Comenzará a las 10 de la mañana este día, el día 25, y la liturgia comenzará a las 11 de la mañana. Entonces, el día 25 no se olviden de conectarse para celebrar este día de observancia de la tierra. Eso serían todos los anuncios. Muchas gracias. Vamos a hacer el himno de comunión. Dios nos ha dado promesas. Gracias.
El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darte gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, oh Dios y Padre de todo. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él,
en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino, Señor. Seguir Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Dios Todopoderoso, que nos redimió y nos hizo sus hijos mediante la resurrección de su Hijo nuestro Señor, nos conceda las riquezas de su bendición. Amén. Que Dios, que por el agua del bautismo nos ha levantado del pecado a una vida nueva, te haga santo y digno de estar unido a Cristo para siempre. Amén. Que Dios, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado a la libertad verdadera y duradera en el Redentor, te lleve a tu herencia eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén.
Jesucristo ha resucitado. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.